Vida tú me das. Nuevamente sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos muy contentos con todo el equipo aquí de poder compartir con ustedes este día y también la palabra del Señor, los cantos, los anuncios, todo que queremos compartir para exaltar a nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra del Señor, así que por favor tenga una Biblia, muy importante. Tenga una Biblia allí porque vamos a estar analizando un texto muy interesante que le va a ayudar muchísimo en su vida. Y no escriba comentarios ahora en las redes, si es que usted escribe y está acostumbrado. No se distraiga. Mire, el diablo es astuto para causar interrupciones y distracción. Así que después del programa, los que escriben pueden escribir. Aquí hay gente que lee todos los mensajes y responde, así que hágalo después. Ahora vamos a concentrarnos en la palabra. Oremos. Nuevamente, Señor, te alabamos y te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros y nos permites abrir tu palabra, exaltarte, adorarte. Y oramos que hoy tu palabra nos anime, nos levante, nos enseñe algo nuevo y podamos, Señor, terminar este sermón dándote gloria y honra a ti por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer objetivo de Satanás es que el ser humano no crea en la obra de Cristo en la cruz y no llegue a la salvación. Si no logra eso, lo segundo que va a hacer, como no puede robar la salvación, entonces va a intentar que el cristiano viva derrotado, abatido, desesperado, sin ánimo, triste, en derrota, etc. Y lo logra, porque es un problema recurrente y frecuente, como yo ya les he dicho, encontrar cristianos en ese estado. Y hemos empezado hace 2 domingos atrás a hablar de esta serie, Arriba ese ánimo, porque el diablo no quiere que el cristiano esté en victoria y animado. Y hasta hoy hemos estudiado 2 estrategias que utiliza Satanás para hacer sentir al cristiano en derrota, abatido, desanimado. La primera estrategia que vimos que el diablo utiliza es hacernos recordar el pasado por cosas que hicimos o dijimos y por eso sentirnos mal toda la vida. Y yo les dije que eso es un problema recurrente. Esta semana, inclusive un hermano de la iglesia vino triste, acongojado, por algo que él hizo hace más o menos unos 30 años atrás, imagínense. Por eso es un problema recurrente y frecuente esto. Y analizamos 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo dice y admite y reconoce y dice, por ignorancia y por incredulidad era lo que era, pero la gracia de Dios no fue infructuosa porque ahora soy lo que soy en el Señor Jesucristo. Y esa es la manera de mirar nuestro pasado. No quedarnos allí, no lamentándonos allí, sino reconocer lo que éramos, pero darle gloria a Dios porque ahora somos lo que somos. Por eso dijimos y aprendimos ese domingo, hace 2 domingos atrás, que no hay que categorizar los pecados, porque cuando uno lo hace siempre cree que el de uno está fuera de la gracia y el alcance del perdón divino. Y dijimos también que la única manera de mirar el pasado es dando gracias a Dios como Él nos transformó y nos cambió. El domingo pasado vimos otra estrategia que utiliza el diablo para hundir a un cristiano y abatirlo. Y analizamos cuando los discípulos estaban en la barca, que estaban desesperados, y Jesús les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? En vez de estar en este momento y en vez de que ustedes la apliquen a esta situación, la tienen en otro lado. Por eso los discípulos se desanimaron, perdieron la cabeza, se desesperaron. Y aprendimos usted y yo el domingo pasado que un cristiano nunca debe estar en esa condición de perder la cabeza y de frenesí, porque eso implica falta de fe, que fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Dónde está la fe? Y estudiamos el domingo pasado de que la fe no es un sentimiento y no funciona automáticamente como el termostato de una máquina, que cuando hay un problema se enciende, o cuando está frío el motor se enciende, o lo que fuere. Sino que aprendimos de que la fe hay que activarla, que hay que ponerla en práctica, y eso estudiamos el domingo pasado de cómo hacerlo. Hoy quiero que veamos otra estrategia que utiliza el diablo para hacer sentir a un cristiano abatido, derrotado, y que viva en esa condición. Y es esa condición de círculo, de tener un hábito pecaminoso, pedir perdón el lunes o el martes o el domingo en la iglesia, o pasar al frente, o reconciliarse, o reconsagrarse y pedir perdón, y el lunes o martes vuelve a caer en el mismo hábito.
Y luego el cristiano pasa tiempo con Dios pidiendo perdón y se siente mal y culpable y condenado y no se siente contento y se siente desanimado porque sigue en ese círculo y no puede salir de él. Y esa también es una condición recurrente y frecuente de muchos cristianos. Por eso es que hoy queremos aprender cómo salir de ese vicio y de ese círculo en que muchos viven. Y por eso hoy juntos queremos estudiar este tema, que le hemos puesto como título, Usted ha muerto al pecado. Porque de eso precisamente es lo que vamos a estudiar y el texto es Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Así que abra su Biblia o si tiene allí en su celular su Biblia, búsquelo, porque queremos ver lo que allí dice Pablo. Porque el diablo se ha encargado de cegar esto a los cristianos. Y queremos destapar lo que allí dice para no vivir en ese círculo bajo el dominio de un hábito pecaminoso. ¿A cuántos usted ha escuchado y usted lo ha dicho? Yo también. Yo tengo este carácter porque lo heredé de mis padres o de mi papá, porque mi abuelo era así. Y uno entonces vive con eso toda la vida bajo ese dominio porque cree que es la vida cristiana normal. Yo me convertí cuando me reconcilié con el Señor y me tomé la vida cristiana en serio a los 20 años, pero iba siempre a la iglesia de chiquito. La iglesia donde mis padres me llevaban, o el templo estaba frente a la casa, así que, y llegaba tarde a veces, imagínese usted. Pero tomé la vida cristiana en serio a los 20 años. Y luego fui al Barco Logos y anduve por muchas iglesias y por muchos países. Pero recién escuché esta enseñanza muchos años después de haberme convertido. Y dije, ¿por qué esto nos enseña en las iglesias? Y quizás lo que usted va a escuchar hoy es por primera vez, pero que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y le ilumine para que esto se haga carne, se haga viva y vida en usted, para que usted sepa cuál es la posición que tiene como hijo de Dios y experimente el cristianismo y viva la vida cristiana de acuerdo a la posición que tiene. Porque la vida cristiana no es en base a la experiencia o a la vida cristiana que uno tiene, sino que la experiencia cristiana o la vida cristiana debe vivirse de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Y Pablo habla de esto aquí en Romanos capítulo 6. Esa experiencia de muchos de pedir perdón, volver a pecar, pedir perdón, volver a pecar en lo mismo, pedir perdón y seguir con ese mal hábito y así. Por décadas no es la experiencia cristiana que Dios quiere para un cristiano. ¿Hasta cuándo seguiremos de esa manera? Pablo dice que cortar. Y en Romanos 6, Pablo va a hablar de esto. Y mire lo que dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, 1. Y Romanos 6, 2, el mismo Pablo responde, de ninguna manera. Nosotros, y Pablo se incluye, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Había muchos allí en Roma a quienes Pablo les escribió y hoy en día que piensan lo mismo, que si somos salvos por fe y por gracia, bueno, podemos seguir viviendo con hábitos pecaminosos porque esa es la vida cristiana normal. Y Pablo dice, de ninguna manera, de ningún modo. ¿Y qué enseña Pablo? Déjeme darle algunos principios. Primero, punto número 1, el cristiano está muerto al pecado. Noten aquí, Pablo dice, nosotros, se refiere a él y a todos los salvados, justificados por la sangre de Cristo, de lo cual hablan los capítulos 4 y 5. Cuando alguien pone su fe en Cristo, nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, hemos muerto al pecado. Noten que aquí lo dice claramente. Noten que habla de en plural, no dice yo que soy un apóstol, morí al pecado. Dice nosotros, y se refiere a todos los cristianos. Cada cristiano ha muerto al pecado. Esta es una declaración categórica para un cristiano. ¿Usted lo sabía? Por eso el título del sermón, ¿usted ha muerto al pecado? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y usted dirá, pero yo vivo en hábitos y doy círculos en lo mismo y caigo siempre en lo mismo. Ya voy a explicar a qué se refiere esto. Lo primero que usted tiene que entender aquí por primer punto es el cristiano, el que ha sido justificado, declarado justo por el Señor,
inocente, sin cargo y culpa, sin condenación. El que puso su fe en Cristo ha muerto al pecado. Esto no es una experiencia o no es algo experimental para muchos, pero es algo posicional. Es una declaración categórica. Y lo que Pablo va a hacer aquí en Romanos capítulo 6, versículos 2 en adelante, versículo 3 en adelante, es explicar y dar los detalles de esta declaración. Hemos muerto al pecado. Aquí está el mapa cómo debe vivir un cristiano. Ahora, cuando usted tiene un mapa y va a un lugar, usted sabe el camino y cómo llegar a un lugar. No obstante, a veces se puede extraviar. Es lo que a Pablo le pasó en el capítulo 7. Pero usted tiene el mapa. Este es el mapa que empieza por esta declaración de un estado que tiene el cristiano posicional. Ha muerto al pecado. ¿Seguiremos pecando entonces? No, dice Pablo. Ahora, ¿qué significa la frase he muerto al pecado? Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted murió al pecado. ¿Qué significa eso? Déjeme explicarle entonces. Primero, vamos a ver lo que no significa. Cuando Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado, esto no significa que la naturaleza pecaminosa murió en nosotros. En mí no murió la naturaleza pecaminosa y en usted tampoco. Primero. Segundo, Pablo no está diciendo que hay que hacer algo, porque esto no es una orden. Nosotros hemos muerto al pecado. Pablo no está diciendo, debo morir al mal genio, debo morir al mal carácter. En el próximo culto debo pasar al frente, levantar las manos porque debo renunciar y crucificar mi carne y debo morir a las malas palabras. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, hemos muerto al pecado. ¿Qué más significa o qué no significa morir al pecado? No está diciendo que es algo que hay que hacer continuamente, porque aquí Pablo no está diciendo debemos estar muriendo al pecado como un presente continuo. No está diciendo eso. Cada día debo morir al pecado. No está diciendo eso. Tampoco dice que debo matar la naturaleza pecaminosa en mí, o la carne, o el yo, o que debo crucificarla, que debo hacer ciertas cosas para crucificar mi carne, para ser más santo cada día. No está diciendo eso. Que eso es lo que se predica en muchas iglesias y lo que yo he escuchado en muchos programas. Crucifique su carne, hermano. Crucifique su mal genio. Crucifique esto. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Bueno, tampoco está diciendo que el pecado ahora es inoperante en la vida de un creyente. O que el creyente es impecable. O que dejó de pecar. No está diciendo eso. Escuche bien. Nunca hubo un creyente que en esta tierra haya dejado de pecar. No hay un creyente que deje de pecar, ni habrá un creyente que deje de pecar. Eso será en el cielo. Pablo no está diciendo eso. ¿Y entonces qué está diciendo? ¿Qué significa nosotros hemos muerto al pecado? Bueno, déjeme darle algunas ideas. Significa que yo me debo considerar muerto a la vieja naturaleza. Si tenía un problema o si tengo una inclinación a tener un mal carácter, por muchos motivos, quizás lo heredé de mis antepasados, cuando quiere surgir ese mal carácter en mi casa, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la calle, debo considerarme muerto al mal genio. Debo considerarme muerto, posicionalmente, separado a ese pecado. Pablo dice, hemos muerto al pecado. ¿De qué está hablando? Que hemos muerto al reinado, al poder del pecado. Ahora el creyente puede y debe decir no a esos hábitos que lo dominaban. Puede. Sin Cristo en el corazón, la persona no puede decir no a un mal hábito. Con Cristo en el corazón,
puede, porque se considera que ha muerto a ese reinado. El pecado perdió el derecho de ser su gobernante, su amo, porque ahora el creyente, como dice Pablo en Romanos 5, 21, pasó del reino de Satanás a un reino de gracia, al reino donde el amo es el Señor Jesucristo. Y el verbo, hemos muerto al pecado. No es un presente continuo, no debo estar muriendo cada día. No es algo de en el futuro, debo morir al pecado mañana. Está en tiempo aoristo, pasado. Es un hecho o un acto definido en el pasado. ¿Cuándo? Cuando entregué mi vida a Cristo. A partir de ahí fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Morí al pecado, a su condena, a la culpa, a su poder, a su dominio. Un verbo en pasado, hemos muerto. Ya fue, ya sucedió en el tiempo. Y todo lo que usted lee en Romanos capítulo 6, por ejemplo, versículo 6, versículo 8, versículo 11, está en verbo pasado. Y en todos esos versículos dice lo mismo. Versículo 5, fuimos unidos a Cristo en su muerte. Versículo 6, aquí de Romanos 6, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, verbo en pasado. Versículo 8, hemos muerto con Cristo. Versículo 11, considérense muerto al pecado. Pablo no dice que somos impecables, pero sí está diciendo aquí que hemos cambiado de gobernante, de control, de amo. Nosotros hemos muerto al pecado. Ahora, hay algo más interesante aquí que se nos puede pasar. Noten lo que dice Pablo aquí en el capítulo 6, versículo 2, y también lo repite en otros versículos. La palabra pecado, esto le va a dar luz a usted y claridad. La palabra pecado está en singular o plural. Singular. No dice hemos muerto a los pecados. Dice pecado. Ahora alguno va a decir, pero yo no soy profesor de lingüística y no me gusta la ortografía. No estamos diciendo que tiene que ser un especialista en español. Pero acá hay una clave. Recuerde, cuando el Espíritu Santo guió a la gente a escribir lo que es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo escogió las palabras por una razón y tienen el significado. Hemos muerto al pecado, singular. No se refiere a los actos pecaminosos, orgullo, mal genio, robar, violencia. No se refiere a actos pecaminosos. En muerto al pecado se refiere a mi naturaleza. Se refiere a la raíz de los actos, de los pecados, de los frutos de la carne. Es la raíz, es lo que produce el mal genio, ser una mala persona, el orgullo, etc. Es la raíz. He muerto a la raíz. He muerto a mi naturaleza pecaminosa. La sigo teniendo, pero la muerte es romper una relación. Cuando se le muere un familiar, se rompe la relación. He muerto a mi naturaleza pecaminosa. La sigo teniendo, pero me considero que se rompió la relación. Ya no tiene control sobre mí. Ya en Cristo tengo un poder superior que le puede decir no a un viejo hábito y romperlo y no seguir con ese círculo de muchos cristianos. Pido perdón por lo mismo, caigo en lo mismo, pido perdón por lo mismo, caigo en lo mismo. Y el diablo se aprovecha para hacer sentir mal, deprimido, abatido al cristiano. He muerto al pecado. Eso es lo que significa. Está en singular. Hemos muerto al pecado. El reino del pecado. Y la Biblia habla en Colosenses, también en Hechos 26, en Filipenses 3, de que cuando uno acepta a Cristo, cambia de posición, cambia de reinado. Pasamos del reinado de las tinieblas al reinado de la luz. No tengo por qué un hábito pecaminoso me tiene que seguir controlando, porque cambié de reino. Cambié de dominio, de control. Allí en la cruz, el Señor trató con los pecados en plural
pero sigo teniendo la naturaleza pecaminosa, el pecado en singular. Por eso, si usted tiene un problema con su mal genio, usted no tiene que tratar el mal genio. Usted tiene que tratar la raíz, la naturaleza. Considérese muerto a ella y se producen los cambios. De eso hablaba Jesús, que del corazón se produce todo, recuerda. Ahora bien, ¿por qué no hay que seguir pecando? Porque estamos en un nuevo reino. Nosotros hemos muerto al pecado. No preciso ser esclavo de un pecado. Ahora, no somos impecables, pero no preciso ser esclavo de un pecado. El pecado sigue estando. Pero una cosa es que el pecado gobierne y otra cosa es que el pecado sea un residente. Una cosa es que el pecado sea el presidente de su vida y otra cosa es que el pecado o los pecados o hayan pecados que sean residentes de su vida. ¿Se da cuenta la diferencia? Es el poder de la cruz. Es la dinamita del Señor porque tiene poder. La presencia del pecado dentro de nosotros va a estar hasta el día que el Señor nos lleve, pero pierde su influencia y su poder porque yo me considero muerto al pecado. En la cruz, si usted sigue leyendo, por ejemplo, si lee Romanos 5 y todo Romanos 6, usted ve que en la cruz murió Cristo, pero murió alguien más con Cristo. Yo. Por eso dice Pablo, he sido co-crucificado con Cristo, pero hay algo más. Y ese es el punto 2. Morí al pecado. Pero el punto 2, el segundo principio es que el cristiano debe saber que murió al pecado, pero ahí no se termina todo. Ahora está vivo para Dios. Aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, para que andemos ahora en vida nueva. Romanos 6, verso 5. Ahora estamos unidos también no solo a Cristo en la muerte, sino unidos a Cristo en la resurrección. Capítulo 6 de Romanos, versículo 8. Vivimos ahora con el Señor. Capítulo 6, versículo 11. Estamos vivos para Dios. Noten, he muerto al pecado, pero me quedo corto con esto, sino que ahora también estoy vivo para Dios. Vivo para Dios. Y noten, si usted tiene allí su Biblia en Romanos capítulo 6, fíjese, ¿cuáles son los verbos que se repiten? O el mismo verbo que se repite en los versículos 3, 6 y 9. Lea. ¿Qué verbo se repite al inicio de cada versículo? 3, 6 y 9. Exactamente. El verbo saber. Porque Pablo dice, hay que saber esto. Todos los días. Hay que saber esto. Hay que conocer que he muerto al pecado. Ahora le pregunto, ¿cuántos sermones usted ha escuchado de este tema? El diablo se encargó de cegar a la iglesia sobre este tema. Y no solo aquí, quizás en todos los países. ¿Cuántos cristianos saben que han muerto al pecado? Y Pablo 3 veces en este capítulo está diciendo lo mismo, con esos 3 verbos. Deben saber que han muerto al pecado y están vivos para Dios. Verso 9 dice lo mismo y versículo 11 también está hablando, versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Por eso, si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Usted murió al pecado. Este verbo sabemos no está en pasado. Es un presente continuo, sabiendo cada día. Tengo un mal genio, la inclinación. Cada día debo saber que he muerto al pecado en el pasado. Pero cada día debo estar consciente de esto. ¿Qué es lo que tengo que saber? Muerto al pecado y estoy vivo para el Señor. Qué interesante. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué sigo pecando? ¿Por qué tengo hábitos? Por ejemplo, el mal genio lo sigo teniendo y no me puedo escapar de él. Bueno, déjeme darle un par de ejemplos para que usted entienda esto. En Estados Unidos, cuando se declaró la libertad de los negros, que ya no eran esclavos, y se dictó la emancipación, había una guerra civil y luego se dictaminó que todos eran libres. Muchísimos esclavos siguieron siendo esclavos, porque nunca se enteraron de que fueron libres.
Por eso Pablo dice, esto deben saberlo para estar libres de ese viejo amo y de esa tiranía que se llama pecado o el diablo. Y otros que supieron y se enteraron que fueron libres, legalmente prefirieron seguir siendo esclavos en la práctica porque estaban a gusto con el pecado, mejor dicho, con la esclavitud. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Están a gusto con hábitos pecaminosos, aunque legalmente, posicionalmente, el Señor los declaró muertos al pecado, a esa esclavitud. Pero prefieren vivir de esa manera, en hábitos pecaminosos. Le voy a dar otro ejemplo. Piense usted en dos campos. Cuando usted va al interior, hay dos campos de dos familias diferentes. Y en el medio, en el centro, o pasa un camino y están divididos los dos campos. Piense que un campo es el dominio, el reino, el territorio de Satanás. Dividido por un camino está el otro campo, el otro dominio, el otro reino del Señor Jesucristo. Sin Cristo, todas las personas, como dice el capítulo 5 de Romanos, todas las personas pertenecen a un reino. No hay nadie que ande en un camino por el centro. O el reino de la vieja naturaleza de Adán, dice Romanos 5, o en el reino de la luz de la gracia del Señor Jesús. Antes de ser hijos de Dios, antes de convertirnos, antes de poner la fe en la obra de Cristo, todos estábamos en el campo del reino de Satanás. Cuando aceptamos a Jesús, somos trasladados al reino de Jesús, al nuevo campo, al nuevo gobierno, al nuevo reinado. Y como dice Juan, el diablo no nos puede tocar porque está del otro lado de la calle. Pero sí nos grita del otro campo. Y muchas veces le hacemos caso, pero no nos puede tocar. Y ahora pertenecemos a un nuevo rey, a un nuevo gobierno, como dice Romanos 5:21, al reino de la gracia. Y ofrecemos, como dice Romanos 6, nuestros cuerpos, nuestra vida al nuevo amo, porque estamos muertos al viejo amo, nos consideramos muertos y vivos para el nuevo amo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Noten lo que dice Romanos 6:11, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios. Completamente muerto a ese reino, a ese gobierno, posicionalmente. Claro que experimentalmente y en la práctica cada día es otra cosa. Pero hubo algo, un hecho legal, un hecho posicional en la vida de cada creyente, muerto al pecado, vivo para Dios. Y en la práctica, todos los días, tengo que vivir de acuerdo a la posición que tengo ahora. ¿Se da cuenta? Y esto va unido al tercer punto que quiero decirles esta mañana. Primero, tengo que saber y creer. Morí al reinado de un hábito pecaminoso, aunque el pecado sigue. Mi naturaleza sigue. Sigo siendo tentado, pero morí al gobierno, al reinado. Segundo, lo sé, morí al pecado y estoy vivo para Dios ante el nuevo amo. Tercero, Pablo no dice que yo debo morir cada día o que debo crucificar mi carne. Pero esa es la enseñanza de las iglesias, de la mayoría. Yo he escuchado un montón de sermones, quizá usted también. Hermano, usted tiene que morir a la mentira, usted tiene que morir en los malos hábitos, usted tiene que crucificar la carne. Y por eso vemos en muchas iglesias prácticas, pase al frente, reconsagre su vida. Todo es un esfuerzo carnal para vivir la vida cristiana y no funciona para nada. Porque Pablo no dice que el creyente tiene que hacer algo. Dice, crea, considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Es algo que sucedió en el tiempo pasado, un verbo aoristo, que algo ya fue hecho posicionalmente. Créalo, vívalo. Pero no está diciendo que yo hoy debo crucificar mi mal genio. No está diciendo que debo matar mi mal carácter. No lo está diciendo. Debo considerarme que ya morí al mal genio. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que hoy se escucha mucho.
Y Pablo dice que esto es un hecho del pasado. No es algo en tiempo presente, ni algo que debo hacer. Nada, ya fue hecho todo. Tenga conciencia de esto o no, lo sepa o no, lo sienta o no. Es un hecho puntual, punto. Ahora debo creerlo, como dice el verso 11. Debo considerarlo, creerlo en mi vida. He muerto al mal genio. Ahora pertenezco a un nuevo amo que con su poder me ayuda contra esa inclinación natural. Ahora bien, ¿por qué sigo creyendo o cayendo en ciertos pecados? Porque la Biblia aquí no dice que somos impecables. Dice que estamos fuera del dominio, del control de ese campo donde Satanás gobierna. Pertenezco a otro campo, a otro reino. ¿Vio cómo cambia la perspectiva cristiana entonces? Todos nosotros venimos con hábitos pecaminosos. Cuando el Señor me iluminó en esta verdad de que yo no tengo que morir a un pecado cada día y crucificar mi carne, esto fue liberador para mí porque es algo que ya fue hecho. Yo solo debo creerlo y vivir por fe en lo que el Señor ya logró por mí en la cruz. Y Pablo habla de esto, que posicionalmente morí al pecado y estoy vivo con el Señor en la nueva esfera, en el nuevo reino. Por lo tanto, ahora experimentalmente tengo que acompañar esa verdad viviendo como el Señor quiere. Pero esa posición que tengo debe afectar mi vida y la de los cristianos. Y usted debe creerlo y saberlo también. ¿Cómo luchar con el cuerpo de pecado? Quizás alguien se pregunta. ¿Cómo luchar con malos hábitos? Bueno, saber esto, creerlo. Viva en humildad ante el Señor, quebrántese ante el Señor. Cuando vuelven esas viejas conductas y hábitos, considérese ya muerto. Considere y crea que el diablo no lo puede tocar porque hay una línea entre el medio. Sí le está gritando, pero no le haga caso. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos se les enseña a vivir en victoria, siempre hablando del diablo a la gente. Y usted lo ha escuchado. Se presenta la vida cristiana como una búsqueda del espíritu o de algo emocional, o un reconsagrarse, o una experiencia, o un hablar en lenguas, o un sentir, o una visión, o un milagro, y hablar del diablo aquí, del diablo allá. Que a propósito, vamos a hablar del diablo, obviamente, el domingo que viene, pero es continuamente todos esos temas. Y cuando leemos Romanos capítulo 6, no se menciona el mundo, no se menciona el diablo, no se menciona una visión, no se menciona un milagro, no se menciona el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo está impulsando a Pablo a escribir. Pero la vida cristiana en victoria nace con la creencia, y acá está el punto de partida en Romanos 6, para vivir en novedad de vida en el nuevo reinado, en creer lo que sucedió. Morí al pecado y estoy vivo para Dios. No tiene nada que ver con sentir, no sentir, una experiencia aquí, una experiencia allá, reconsagrarse, levantar la mano, arrodillarse. Nada tiene que ver de eso. Nada. Pero es lo que se enseña. Y no está aquí. No está aquí. Lo que Pablo dice nos lleva a la cruz es afirmar la posición que tengo como hijo de Dios. Y debe afectar mi vida diaria. Estar muerto significa estar separado a aquel campo, a aquel modo de operar, al reinado de Satanás. Y estar vivo significa estar unido, muerto al pecado, vivo para el Señor. Se rompió aquella relación con aquel amo viejo, malvado, atorrante, sinvergüenza, que pase siglos en el infierno. Vivo, unido al nuevo amo, a Jesucristo. Y muchos viven hoy en desánimo, muchos cristianos abatidos, en depresión espiritual y en derrota, porque pasan la vida cristiana cayendo siempre en los mismos hábitos y creen que es normal. Y Pablo dice, continuaremos en eso. Verso 2,
De ninguna manera. Y el de ninguna manera es tan fuerte en el idioma griego que no hay frase en español que se puede traducir. Pablo dice, nunca jamás continuaremos así. Y si usted lee Romanos 6, versículos 14 y 15, dice lo mismo. De ninguna manera. El remedio es este entendimiento que el Señor. Porque recuerde, una cosa es que el pecado sobreviva en un creyente estando en el nuevo reinado. Y otra cosa es que el pecado reine en el creyente. No estoy enseñando impecabilidad. Estoy enseñando que el pecado pierde su poder, que ya no debe reinar, aunque sobrevive. Y sobreviven todos los cristianos, pero ya no reina. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es o a qué pecado? Mire la pregunta. ¿A qué pecado usted debe considerarse muerto hoy? Si no hubiésemos estudiado este tema, la pregunta sería, ¿a qué pecado usted tiene que morir hoy? Y esa pregunta no es correcta porque Pablo no dice que hoy hay que morir a un pecado. Ya sucedió. Por lo tanto, ¿a qué pecado usted debe considerarse que ya murió? ¿Al mal genio? ¿Al orgullo? Usted sabrá cuál. ¿A qué hábito? Considérese muerto. Y entonces, como dice Romanos 6:14, el pecado, Romanos 6:14, el pecado singular, la naturaleza que llevo adentro, la raíz de los pecados, el pecado no tendrá más dominio, más control sobre nosotros. Si usted es cristiano, debe creer esto. No importa que lo sienta o no, es palabra del Señor. Por lo tanto, créalo. Esa es su posición. Tome esa posición como hijo de Dios y viva en el nuevo mundo, en novedad de vida, en el reinado donde Cristo gobierna. Créalo. Y usted experimentará victoria y experimentará que el Señor lo libera del dominio, del poder, del reinado, de los hábitos. Y entonces los pecados que a usted le gobernaban perderán su poder. Seguirán, pero ya no tendrán dominio. Sobrevivirán, pero no lo van a controlar. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar creyendo esto y vamos a escuchar un canto musical. Oremos. Padre Santo, pone en nuestro corazón la diferencia entre el hecho de que el pecado sobreviva a que el pecado reine. Una cosa es que el pecado viva o que sobreviva y otra cosa es que nos gobierne un hábito. Señor, gracias porque puedo creer y me considero muerto al pecado, vivo para Dios. Y no debo morir a un pecado hoy, no es algo que Pablo dice que hay que hacer, sino creer que ya sucedió. Separados del reino del pecado, separados del gobierno del pecado, separados. Y el pecado pierde su control, su dominio, como dice aquí en Romanos. Porque ahora pertenecemos a un nuevo jefe, a un nuevo amo, al reino de la gracia, que es más poderosa que el reino del pecado. Y Señor, seguramente hay muchos hermanos que, como dije al inicio, viven en un círculo, piden perdón por un hábito, vuelven a caer, vuelven a pedir perdón, en el mismo hábito vuelven a caer. Cuando vuelven a orar se sienten culpables, condenados, tristes, abatidos, desanimados, te piden perdón, tú les perdonas, vuelven a caer. Que este mensaje los libere de ese reinado. Tú has dicho en tu palabra que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, ahora que te tenemos a ti, danos un entendimiento cada vez mayor de la cruz de Cristo y de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Porque ahora estamos en ti, estamos en Cristo. Ya hemos sido co-crucificados con Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios.
Señor, ya estamos fuera de su reino, de su control, posicionalmente. Ayúdanos a que en la práctica lo podamos vivir cada día más. Te lo pedimos y agradecemos. Y sabemos que así será. Y lo creemos. Estamos muertos al pecado, vivos para Dios. En el nombre de Jesús. Amén.